Vamos a ver ahora las otras herramientas básicas de transformación. Para rotar, vamos al icono de rotar, veremos que los ejes cambian de color y de forma, ahora pasan a ser una esfera, y modificando cada uno de los ejes podemos rotar el objeto. Voy a hacer control Z para deshacer la última acción y probar otro eje. Para ver su efecto, podemos rotar el objeto. También podemos escalar un solo eje, o por ejemplo así, cosa que implica deformar el objeto. Hago control Z, o podemos escalar todo el objeto, de forma que se escala de forma proporcional. Bien, visto esto, ¿qué más cosas de la interfaz o cosas a tener en cuenta sobre todo a la hora de hacer arte para videojuegos? Las unidades de sistema. Si vamos a movernos, apretamos botón derecho encima del icono de mover, nos sale este comando y ahí nos permite ver cómo las unidades del sistema son metros. Es importante que las unidades de sistema estén claras y coincidan con las del motor en el que queremos exportar nuestro arte, ya que si no pueden darse errores. Así que hay que personalizar y aquí en unidades de sistema, Unit Setup, marcar y poner las unidades de la forma adecuada. Normalmente lo dejamos todo en metros, tanto aquí como aquí dentro en System Unit Setup, que esté en metros. De todas formas, lo que tiene que pasar es que encaje con los requerimientos del motor en el que el arte tiene que ir. Una vez tenemos claro pues las unidades de sistema, sabemos que nuestra escena en cuanto a escala estará bien para exportarse al motor, ya sabemos movernos por los visores y crear objetos básicos y transformarlos de manera básica, vamos a explicar el concepto de polígono editable. Ahora mismo este objeto básico sigue siendo lo que se llama una primitiva. Esta primitiva tiene unos parámetros de modificación que son los que el mismo Max permite, pero son unos parámetros muy concretos y muy cerrados. Para verlos vamos a este panel, pero esta vez vamos al segundo panel, el que pone Modify, de modificar. Aquí veremos que encontramos una pequeña caja con el nombre del objeto en gris. Más que el nombre del objeto, esto lo que indica es el tipo de objeto. El nombre está aquí arriba, nosotros podemos cambiar este nombre como queramos para identificar nuestro objeto. Pero en cambio esto indica el tipo de objeto. El tipo de objeto box en este programa es una primitiva y esta primitiva nos permite modificar algunos aspectos que están relacionados sobre todo con su escala, con la escala del objeto. Pero para crear modelos complejos, para hacer videojuegos y otro tipo de arte, es necesario tener un nivel de control mucho más abierto. Para conseguirlo, tenemos que cambiar el tipo de objeto y pasarlo de una primitiva box a un polígono editable. Para pasarlo, se puede hacer de diferentes maneras, pero una de ellas es con el botón derecho aquí encima, y aquí veis convertir a Editable Poly, Convert to Editable Poly. Cuando accionamos este comando, veis que aquí ya nos sale box, puesto que hemos cambiado el tipo de objeto. Al cambiar el tipo de objeto, los parámetros de edición de este objeto han cambiado. Se han añadido más opciones para modificar el objeto. La mayor parte de elementos que vamos a crear para utilizar y para hacer escenarios y personajes los vamos a hacer utilizando polígonos editables. Muy importante tener en cuenta que un polígono editable tiene subelementos que se llaman, como veis, vértice, aquí lo vemos, arista o edge, border, polígono y elemento. ¿Qué son cada uno de estos subobjetos? Son elementos de nuestro objeto que podemos modificar de forma independiente. Si estoy en subobjeto vértice, como vemos está iluminado de color amarillo, vemos que en las esquinas de las aristas aparecen de color azul los vértices. ¿Qué puedo hacer yo con estos vértices? Seleccionarlos y editarlos. ¿Cómo selecciono? Para seleccionar tenemos varias opciones. Una de ellas es con el ratón hacer un marco rectangular, es decir, un arrastrar, clicar y arrastrar, ¿vale? Hasta incluir lo que queremos seleccionar. Soltamos y lo tenemos seleccionado. Se nos muestra en rojo lo que tenemos seleccionado. Otra opción es la herramienta de seleccionar, que podéis encontrar aquí, ¿vale? Con la letra Q, con el shortcut Q también la tenéis. Normalmente estamos trabajando en mover, en rotar o escalar y seleccionamos con marco rectangular, eso sí, hay que ir con cuidado. Cuando seleccionamos un subobjeto lo podemos modificar. Podemos moverlo. Voy a cambiar la cámara para mejorar la visión. Podemos modificar el objeto modificando este objeto.
De esta manera podemos modificar su forma, su morfología. De la misma manera, estoy haciendo deshacer para recuperar la forma original. De la misma manera funcionan los otros subobjetos de elementos. Las aristas son estas líneas que unen los diferentes vértices. También los podemos modificar, mover, desplazar, etc. Los polígonos son las caras, podemos llamarlas caras. Básicamente son triángulos delimitados por estas líneas, estas aristas que vemos aquí. Es importante mencionar lo siguiente. Lo que el programa va a computar, lo que el motor está computando son los triángulos. Esa es la información que nos importa sobre todo en los videojuegos, ya que es importante que no se sobrecarguen los modelos con demasiada geometría. Así que es bueno tener siempre claro la cantidad de triángulos que estamos usando. Un polígono, como en este caso, que está delimitado, es un cuadrado o un rectángulo, está limitado por 4 aristas. En este caso aquí hay 2 triángulos. Lo que pasa es que una de estas aristas no se muestra, es invisible. La que iría por el medio y partiría este cuadrado en los 2 triángulos. ¿Por qué no se muestra? Porque hay aristas que se ven y aristas que no se ven. Simplemente por una cuestión de comodidad visual. Si se vieran todas las aristas, el modelo estaría demasiado lleno de líneas y sería más incómodo trabajar con él. Para que el artista tenga siempre un control sobre la cantidad de triángulos que está utilizando, hay diferentes formas para hacerlo, pero bueno, una de ellas es mostrar el contador de triángulos. Para hacerlo se tiene que activar el shortcut o la tecla de acceso rápido de teclado 7, en el que ya nos indican alguna información sobre la escena. Eso sí, la escena o la información que nos muestra de la escena aún sigue siendo en polígonos y eso hay que configurarlo. Vamos, como veis aquí, a configurar los visores y en la pestaña de estadísticas vamos a poner que lo que queremos que nos cuente son triángulos. De esta manera ya nos está indicando que este objeto tiene 12 triángulos, 8 vértices también. ¿Cómo es el proceso de creación de arte? Pues normalmente se parte de una primitiva como hemos hecho y se convierte a polígono editable y se empieza a modificar a través de sus subobjetos, como hemos visto, hasta que conseguimos la forma definitiva o la forma que nos gusta. Ahora hemos visto solo rápidamente 3 subobjetos, que son vértice, arista y polígono, ya que tenemos unas limitaciones de tiempo para verlos todos. De todas formas, cuando se trabaja con el polígono editable, se trabaja con todos los diferentes subobjetos y con muchos comandos que están por aquí escondidos y que tienen muchas y diversas funcionalidades.